¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has sentido que la persona frente a ti no es quien realmente quieres ser? La rutina, el miedo, la inercia, todo parece conspirar para mantenerte atrapado en un ciclo interminable de monotonía y conformismo. Y sé que en tu mente resuenan frases como: así es la vida, no hay nada que hacer, es demasiado tarde para cambiar. Pero quiero decirte algo que quizás nadie se ha atrevido a decirte antes. No es la vida, eres tú quien sostiene las cadenas que te mantienen prisionero. Ahora dime, ¿cuánto tiempo más vas a seguir permitiendo que el miedo y la costumbre dicten tu destino? En este video, voy a mostrarte cómo puedes reiniciar tu vida desde cero. No se trata de huir ni de desaparecer, sino de un verdadero renacimiento interior. Aprenderás a despojarte de todo aquello que te ha estado frenando y a construir un camino alineado con quien realmente eres. Para ello, usaremos principios prácticos y enseñanzas estoicas que han perdurado a lo largo del tiempo porque simplemente funcionan. 13 lecciones, 13 herramientas para romper con el pasado, soltar el peso de lo que ya no te sirve y crear una vida más auténtica y plena. El momento es ahora. La pregunta es: ¿estás listo para tomar el control y descubrir hasta dónde puedes llegar? Comencemos. 1. Abraza la incomodidad. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago antes de dar un paso importante? Ese instante donde todo tu cuerpo parece rebelarse y tu mente te grita: no lo hagas, no estás listo. Es normal. El miedo y la inseguridad son visitantes frecuentes cuando nos enfrentamos a lo desconocido, pero lo que realmente importa no es su presencia, sino cómo decides responder ante ellos. Ahí, en esa encrucijada entre el temor y la acción, es donde reside tu verdadero crecimiento. Déjame decirte algo, el miedo nunca desaparece del todo. Está en cada conversación difícil que postergas, en cada reto que te reta a salir de tu zona de confort, en cada oportunidad disfrazada de incertidumbre. Puedes intentar ignorarlo, esquivarlo o disfrazarlo con excusas, pero tarde o temprano estará ahí, mirándote de frente. La gran pregunta es: ¿vas a dejar que te paralice o lo vas a convertir en un trampolín hacia lo que realmente deseas? Piensa en Thomas Edison, quien fracasó más de 1000 veces antes de inventar la bombilla. Si hubiera escuchado sus miedos o permitido que el fracaso lo definiera, el mundo sería un lugar más oscuro, literalmente. Pero él entendió algo crucial. Cada intento fallido no era una derrota, sino un peldaño más en el camino al éxito. En lugar de ver el miedo como un obstáculo, lo convirtió en combustible. Ahora, imagina que estás a punto de tomar una decisión importante. Tal vez cambiar de trabajo, lanzar un proyecto o iniciar una conversación que puede cambiar el rumbo de tu vida. Sientes la presión, la duda, la incertidumbre, pero en vez de retroceder, prueba esto. Respira hondo y dite a ti mismo: voy a actuar a pesar del miedo. No se trata de eliminarlo, sino de aprender a moverte con él. Haz un trato con tu miedo. En lugar de verlo como un enemigo, conviértelo en un mentor. Llévalo contigo, pero no dejes que tome el volante. Cuando lo sientas aparecer, recuérdate que significa que estás en el camino correcto, que estás creciendo, que estás avanzando. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Usa cada momento de incertidumbre como un escalón hacia tu mejor versión. Así que dime, ¿qué vas a hacer la próxima vez que el miedo toque tu puerta? La respuesta es simple: ábrele, dale la mano y camina con él hacia lo que siempre has querido. 2. Deja que tu cambio brille. Amigo mío, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunos necesitan demostrar su evolución mientras otros simplemente avanzan sin hacer ruido? Los estoicos lo entendieron bien. El verdadero cambio no necesita aplausos ni testigos. No verás a Epicteto proclamando su autodisciplina en el ágora, ni a Séneca buscando aprobación por su templanza. La transformación auténtica se manifiesta en las acciones, no en las palabras. Hoy en día, vivimos en un mundo que grita por validación. Likes, comentarios, reacciones. Parece que nuestro crecimiento necesita ser confirmado por otros para sentirse real. Pero dime, ¿necesita el fuego anunciar que arde? No, simplemente ilumina y calienta. Así funciona el cambio genuino. Se percibe, se siente, se proyecta sin necesidad de ser anunciado. El problema es que muchos confunden reconocimiento con progreso. Buscan miradas de admiración
en lugar de cultivar la disciplina en silencio. Pero escucha, amigo mío, lo que realmente importa es lo que haces cuando nadie te está viendo. No necesitas testigos para volverte más fuerte, más sabio, más resiliente. No necesitas aprobación para convertirte en tu mejor versión. Algunos se sentirán incómodos con tu crecimiento, intentarán minimizarlo o incluso burlarse de él. Pero recuerda esto, la disciplina de uno incomoda la pereza de otro. Tu constancia será una afrenta para quienes viven en la inercia. Y está bien, no estás aquí para complacer a nadie, sino para transformarte por y para ti. Así que sigue avanzando. Desaparece del ruido, deja de buscar validación y permítete crecer en el silencio. Porque cuando el cambio es real, no necesita ser proclamado. Se nota, se refleja, y sin que tengas que decir una sola palabra, el mundo lo verá. 3. Apártate del ruido. Tu mente es como un río, pero ¿qué sucede cuando sus aguas están agitadas por demasiadas corrientes? No puedes ver el fondo, no puedes encontrar claridad. Y esas corrientes son todo el ruido que te rodea. Mensajes constantes, notificaciones interminables, opiniones ajenas que llenan tu cabeza. Sin darte cuenta, te ahogas en un mar de distracciones que te impiden escuchar la única voz que realmente importa, la tuya. Pregúntate, ¿cuántas veces al día llenas cada instante de vacío con algo externo? Sacas el móvil sin razón, pasas de una aplicación a otra, consumes información sin sentido. Todo se siente urgente, pero nada es realmente importante. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste en silencio, sin estímulos, sin ruido, simplemente contigo mismo? Séneca lo dijo con claridad. Nada es más valioso que el tiempo, y sin embargo, nada desperdiciamos más. Y hoy en día, lo derrochamos en pequeñas dosis de distracción. Pero el verdadero cambio ocurre en el espacio vacío, en el silencio, en los momentos en los que te permites existir sin ruido externo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, busca tu refugio. Puede ser un rincón de tu casa, una caminata sin auriculares, unos minutos de quietud antes de dormir. Desconéctate del mundo y vuelve a ti. Segundo, elige con intención qué información consumes. No todo merece tu atención. ¿Dejarás que el ruido defina tu vida o tomarás el control? Apartarte del ruido no es huir, es recuperar el dominio sobre ti mismo. Es encontrar la claridad que has estado buscando, porque solo en el silencio puedes escuchar lo que realmente importa. 4. Refuerza tu disciplina. ¿Alguna vez has pensado que la disciplina es solo para algunos afortunados? No eres el único. Durante mucho tiempo creí que era un talento innato, un rasgo con el que se nacía o no. Pero la verdad es otra. La disciplina no es genética, es una elección diaria. Nos han hecho creer que la motivación es el punto de partida para todo, que sin ella no podemos avanzar. Pero ¿qué pasa cuando la motivación se esfuma? ¿Abandonamos? No. Y aquí está la clave. No necesitas estar motivado para actuar. Necesitas actuar para generar motivación. Es un ciclo donde la acción alimenta el impulso. Epicteto lo expresó con claridad. No esperes que los acontecimientos ocurran como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. La disciplina es eso, aceptar que no siempre tendrás ganas, pero aún así seguir adelante. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de crear el hábito, de moverte incluso cuando la pereza, la duda o el miedo intentan detenerte. Si hay alguien que encarna esta mentalidad, es Jocko Willink, ex Navy SEAL y experto en liderazgo. Su lema es claro: la disciplina es libertad. Parece contradictorio, pero piénsalo. Cuando dominas tu rutina, cuando decides lo que harás sin depender del estado de ánimo, te liberas del caos y la incertidumbre. No necesitas pensar demasiado, simplemente actúas. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Supongamos que quieres hacer ejercicio, pero siempre encuentras excusas. El tiempo, el cansancio, la falta de ganas. Hazlo sencillo. Comprométete a entrenar solo 10 minutos al día. No una hora, no una rutina complicada, solo 10 minutos. El truco está en hacerlo tan fácil que no puedas decir que no. Luego, planifica el horario y prepárate con antelación. Ropa lista, espacio definido, 0 barreras. Y lo más importante, hazlo aunque no quieras. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo,
refuerzas tu confianza y construyes la identidad de una persona disciplinada. No es sobre la cantidad, sino sobre la consistencia. Porque al final, la disciplina no es una prisión. Es el puente entre quien eres hoy y quien quieres ser. Así que deja de esperar y comienza ahora. Da el primer paso, por pequeño que sea, y verás cómo todo empieza a cambiar. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. 5. Avanza paso a paso. Imagina que decides aprender a tocar el piano. Te sientas, ves una partitura complicada y piensas, voy a tocar esta pieza en una tarde. Al cabo de media hora, tus dedos están rígidos, no logras coordinar las notas y la frustración se apodera de ti. Decepcionado, cierras la tapa del piano y piensas, no soy bueno en esto. Al día siguiente, la idea de intentarlo de nuevo te parece agotadora. No porque el piano sea difícil, sino porque intentaste hacerlo todo de golpe, sin entrenamiento, sin pequeños avances. ¿Te suena conocido? Así es como abordamos muchas de nuestras metas. Queremos un cambio inmediato, pero al ver que no es posible, nos damos por vencidos. Sin embargo, hay un camino mejor. El filósofo Epicteto decía, ninguna gran cosa se logra de repente. Si quieres construir algo, debes colocar un ladrillo a la vez. Pero ¿cuántas veces esperamos resultados instantáneos? Queremos transformarnos sin pasar por el proceso. Y cuando nos damos cuenta de que el progreso lleva tiempo, abandonamos. Es como si quisiéramos escribir un libro en un día sin haber aprendido primero a escribir una página. Esto me pasó cuando decidí empezar a leer más. Me propuse terminar un libro en una semana y comencé con un título denso y complicado. Tras un par de días, me sentí agotado y abrumado. Entonces entendí que debía cambiar de estrategia. En vez de enfocarme en terminar el libro, me enfoqué en leer solo 5 páginas al día, sin presión, sin prisa. Y poco a poco, terminé no solo ese libro, sino muchos más. Y esto me recordó una historia sobre un niño llamado Tomás y su abuelo. Un día, mientras caminaban por el bosque, Tomás miró la cima de una montaña y dijo, «Quisiera estar allá arriba ahora mismo». Su abuelo sonrió y respondió, «Entonces da el primer paso». Tomás se rió, «Pero un paso no me lleva hasta la cima». Su abuelo respondió, «Tal vez no, pero sí te saca de donde estás». Puede parecer un consejo simple, pero tiene un gran significado. No llegas a la cima de la montaña con un solo salto, sino paso a paso. Y lo mismo ocurre con cualquier cambio que quieras hacer en tu vida. No puedes avanzar si no das el primer paso. Así que si tu meta es mejorar tu concentración, empieza con 5 minutos sin distracciones. Mañana, intenta 7. No importa cuán pequeño sea el avance, lo importante es que sea constante. Quizás pienses, ¿qué diferencia hacen unos minutos? Créeme, hacen toda la diferencia, porque no se trata del tiempo, sino del hábito que estás construyendo. Cada pequeño avance es una victoria. Marca en tu agenda los días en que cumpliste tu objetivo. Date un pequeño premio. Reconoce tu esfuerzo. Esos detalles refuerzan tu compromiso y te recuerdan que estás progresando. Piensa en el progreso como la corriente de un río. Al principio, el agua fluye lentamente, pero con el tiempo se vuelve más fuerte y avanza sin esfuerzo. Así es como logras cambios duraderos, no con grandes saltos, sino con pequeños pasos sostenidos en el tiempo. Así que dime, ¿cuál será el primer paso que darás hoy para comenzar tu transformación? Porque, amigo mío, no hay mejor momento que ahora. El miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos en el camino del crecimiento personal. A menudo, nos encontramos paralizados por la idea de que si no lo hacemos perfecto desde el primer intento, no vale la pena intentarlo. Esta mentalidad de todo o nada nos impide dar el primer paso, atrapándonos en un ciclo de análisis excesivo y dudas constantes. Nos convencemos de que necesitamos más información, más preparación o un mejor momento, cuando en realidad lo que necesitamos es actuar. La parálisis por análisis es una trampa mental que nos mantiene inmóviles. Nos sumergimos en la búsqueda de respuestas perfectas, estrategias infalibles y condiciones ideales antes de actuar. Sin embargo, la verdadera clave del progreso no está en conocer cada detalle antes de empezar, sino en dar el primer paso con lo que tenemos en el momento presente.
La perfección es un espejismo que nos roba la oportunidad de aprender a través de la experiencia. El progreso incremental es el antídoto contra el miedo y la inacción. En cualquier ámbito de la vida, ya sea aprender un idioma, mejorar la condición física, adoptar hábitos saludables o emprender un proyecto, lo más importante es la constancia en pequeños avances diarios. No se trata de alcanzar la meta de inmediato, sino de moverse en la dirección correcta, por mínima que sea. Cada palabra nueva que aprendemos, cada comida saludable que elegimos, cada minuto dedicado a nuestro proyecto, suma y nos acerca más al objetivo. La historia nos ha demostrado que los grandes logros se construyen paso a paso. Thomas Edison, por ejemplo, falló miles de veces antes de inventar la bombilla, pero cada intento fallido le enseñó algo nuevo sobre lo que no funcionaba. Escritores de renombre como Stephen King o J.K. Rowling comenzaron con páginas sueltas antes de dar forma a historias completas. Todo gran éxito tiene su origen en pequeños esfuerzos diarios que con el tiempo se acumulan en resultados extraordinarios. El efecto compuesto es la manifestación matemática de este principio en acción. Así como el interés compuesto en las finanzas convierte pequeñas inversiones en grandes fortunas con el tiempo, la acumulación del esfuerzo diario transforma pequeños hábitos en grandes transformaciones personales. La clave está en la repetición, en la consistencia, en confiar en que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto significativo a largo plazo. Aquí es donde la disciplina juega un papel fundamental. Muchas personas creen que necesitan sentirse motivadas para actuar, cuando en realidad es la disciplina la que garantiza el éxito. La motivación es volátil, viene y va, pero la disciplina nos mantiene firmes incluso en los días en que no queremos continuar. Desarrollar la capacidad de actuar sin depender de la inspiración momentánea es lo que distingue a quienes logran grandes cosas de quienes solo sueñan con ellas. La paciencia y la constancia son virtudes poco valoradas en un mundo que nos ha acostumbrado a la gratificación instantánea. Queremos resultados inmediatos, pero la realidad es que todo lo valioso requiere tiempo. La paciencia no es resignación, sino confianza en el proceso. Ser constantes a pesar de la ausencia de resultados inmediatos es lo que nos permitirá ver el cambio real con el tiempo. Para mantener la constancia, existen métodos prácticos que pueden hacer la diferencia. La técnica de Seinfeld, por ejemplo, consiste en marcar en un calendario cada día que realizamos una acción importante y no romper la cadena. La regla del 1% nos recuerda que mejorar un poco cada día genera un impacto enorme a largo plazo. El método Kaizen, basado en la mejora continua, nos enseña que los pequeños ajustes constantes nos llevan a niveles de excelencia inimaginables. Ver el progreso es un factor psicológico poderoso. Cuando registramos nuestros avances, ya sea en un diario, en una aplicación o en gráficos visuales, reforzamos nuestro compromiso y aumentamos nuestra motivación. El simple hecho de notar que estamos avanzando, aunque sea poco a poco, nos impulsa a seguir adelante. Sin embargo, en cualquier camino encontraremos momentos de estancamiento. Habrá días en los que parecerá que no avanzamos, que nuestro esfuerzo no está dando frutos. Es aquí donde la perseverancia se vuelve clave. Superar estos momentos requiere recordar por qué empezamos, ajustar la estrategia si es necesario y aceptar que el progreso no siempre es lineal. A veces, dar un paso atrás es necesario para tomar impulso y seguir avanzando. El fracaso no es el enemigo, es parte del proceso. Muchas veces, equivocarnos es lo que nos da las mejores lecciones. Cada error es una oportunidad de aprendizaje, una señal de que estamos intentándolo, de que estamos en movimiento. En lugar de temer al fracaso, debemos abrazarlo como una parte inevitable del crecimiento. Aquellos que alcanzan el éxito no son los que nunca fallan, sino los que aprenden y se levantan después de cada tropiezo. El verdadero progreso no se trata de hacer todo perfecto desde el principio, sino de avanzar, adaptarse, aprender y seguir adelante. La clave está en comenzar, en confiar en el poder de los pequeños pasos y en recordar que cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a la mejor versión de nosotros mismos. 6. Celebra cada paso. ¿Alguna vez has empezado a leer un libro solo para saltarte páginas y llegar al final? Sería perder la esencia de la historia, ¿verdad?
Sin embargo, a veces vivimos de esa manera, obsesionados con el destino y sin prestar atención al trayecto. Nos decimos, cuando consiga ese ascenso, cuando tenga la pareja ideal, cuando alcance mi meta, como si la felicidad fuera un punto fijo en el futuro. Pero la verdad es que solo tenemos el ahora. Marco Aurelio lo resumió perfectamente. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No es lo que vendrá lo que define tu bienestar, sino cómo interpretas lo que ya tienes. Reinventarte no significa esperar a que todo esté resuelto para sentir satisfacción, sino aprender a ver valor en cada pequeño paso. El psicólogo Martin Seligman habla de 3 componentes esenciales del bienestar: placer, compromiso y significado. Y aquí está la clave. Cuando aprendemos a reconocer nuestros avances, por pequeños que sean, cada uno de estos elementos cobra vida. Disfrutar no es solo reservar la celebración para los grandes logros, sino encontrar satisfacción en cada acción que te acerca a tu mejor versión. Compromiso es reconocer tu esfuerzo, sin subestimarlo ni compararlo. Y significado es darle valor a cada pequeño progreso, entendiendo que forma parte de un cambio más grande. Piensa en el proceso como construir una relación sólida contigo mismo. Tal vez antes te descuidabas, pero ahora has decidido hacer pequeños cambios. Dormir mejor, decirte palabras amables, darte tiempo para lo que te hace bien. Aunque parezcan detalles mínimos, son la base de una transformación real. Pero si no los aprecias, es como plantar un jardín y nunca detenerte a admirar cómo florece. Entonces, ¿cómo puedes integrar esto en tu vida? Aquí tienes algunas estrategias simples pero efectivas. Lleva un diario de logros. No tiene que ser algo complicado, solo anota cada pequeño avance, desde decir no, cuando antes cedías hasta completar una tarea que postergabas. Con el tiempo, verás el impacto acumulado. Otra opción es enviarte mensajes de ánimo. Sí, escribe notas para ti mismo como lo harías con un amigo. Hoy avanzaste, sigue así. Colócalas en lugares visibles para recordarte que cada paso importa. Y prueba una playlist de motivación. Agrega una canción cada vez que logres algo que te acerque a tu meta. Esa lista será la prueba sonora de cuánto has avanzado. Al final, celebrar cada paso no es un capricho, es la base de un cambio real. Si no valoramos nuestro progreso, ¿qué sentido tiene todo el esfuerzo? Aprecia cada decisión, cada pequeño acto de mejora, porque es así como realmente te conviertes en quien quieres ser. Ahora dime, ¿qué pequeño avance celebrarás hoy? Queremos leerte y acompañarte en este camino. 7. Diseña tu propósito. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte qué es lo que realmente te mueve? Más allá de las rutinas diarias, de las responsabilidades y de lo que otros esperan de ti, existe una razón más profunda que da sentido a todo lo que haces. Sin un propósito claro, la vida se convierte en un conjunto de acciones mecánicas que pueden dejarte con una sensación de vacío. Es momento de hacer una pausa y preguntarte, ¿cuál es la razón que te impulsa cada día? Las respuestas no están en el ruido del mundo exterior. Marco Aurelio lo entendía bien. La claridad surge en el silencio, en esos momentos en los que el bullicio se disipa y puedes escucharte a ti mismo. La introspección es la llave para descubrir qué es lo que verdaderamente te motiva. No es en las redes sociales, ni en las opiniones de los demás, sino en el espacio que te das para reflexionar sobre lo que realmente quieres para tu vida. Redescubrir tu propósito implica soltar lo que no te pertenece. Muchas veces cargamos con expectativas ajenas, con ideas impuestas que nos desvían de nuestro camino. Para diseñar tu destino, primero debes limpiar el terreno, desprenderte de lo que no te sirve y hacer espacio para lo que sí. Es un proceso de desapego que puede ser desafiante, pero también es la base de cualquier transformación genuina. No te dejes engañar por las imágenes perfectas que ves en redes sociales. Detrás de cada vida ideal hay una historia que no siempre se muestra. No necesitas una vida de apariencias, sino un propósito que sea auténticamente tuyo. Pregúntate, ¿qué actividad disfrutas tanto que la harías incluso si no te pagaran por ella? Esa es la pista que puede llevarte a descubrir lo que te llena de verdad. Un propósito no solo debe beneficiarte a ti, sino también impactar a los demás. Encuentra la manera en que aquello que te apasiona puede aportar algo al mundo. Luego, transforma esa inspiración en acción.
Define 3 pequeños pasos que puedas dar esta semana para avanzar en tu camino. No necesitas un plan detallado desde el principio, solo la determinación de moverte en la dirección correcta. Vivir con propósito es como encender un faro en medio de la niebla. Aunque el camino no siempre será fácil, saber a dónde quieres llegar te ayudará a sortear los obstáculos con claridad y determinación. La perfección no es el objetivo, sino la autenticidad. Lo importante no es impresionar a los demás, sino encontrar aquello que encienda una chispa en tu interior. Así que desconéctate del ruido, deja de lado las distracciones y concédete el tiempo de diseñar tu camino. Descubrir tu porqué no requiere de grandes revelaciones, sino de pequeños momentos de reflexión sincera. Da el primer paso, y el resto del camino se irá revelando ante ti. El propósito y la resiliencia están profundamente entrelazados. Tener una dirección clara en la vida no solo nos permite avanzar con determinación, sino que también nos otorga la fortaleza necesaria para enfrentar los momentos de incertidumbre. Cuando el camino se llena de dificultades, recordar el porqué de nuestras acciones nos da la energía para seguir adelante. Es en esos momentos cuando la conexión con nuestro propósito se convierte en un refugio, en un ancla que nos mantiene firmes frente a la adversidad. La resiliencia nace de la certeza de que nuestras acciones tienen un significado mayor, de que no estamos avanzando sin sentido, sino con una razón que nos impulsa y nos sostiene. Descubrir ese propósito no siempre es resultado de una gran revelación. A menudo es la curiosidad la que nos lleva a él. Explorar lo desconocido, seguir nuestros intereses, atrevernos a experimentar con lo nuevo, son caminos que nos acercan a lo que realmente resuena con nosotros. Cada pregunta que nos hacemos, cada momento de asombro y cada inquietud que nos motiva a buscar respuestas, nos acerca a esa verdad interior. A veces, creemos que el propósito debe ser algo claro y definido desde el principio, pero en realidad puede construirse poco a poco, a través de experiencias que nos revelan lo que verdaderamente nos mueve. La curiosidad es la chispa inicial que enciende el fuego del propósito. Sin embargo, es común confundir propósito con pasión. Mientras que la pasión puede ser intensa y efímera, el propósito es profundo y persistente. No todo lo que nos apasiona tiene la capacidad de sostenernos en el tiempo. La pasión puede encendernos en un instante, pero si no está conectada con algo más grande, corre el riesgo de desvanecerse. En cambio, el propósito va más allá. Es una razón de ser que nos impulsa incluso en los momentos en los que la motivación flaquea. La verdadera magia ocurre cuando logramos encontrar una intersección entre lo que nos apasiona y lo que da sentido a nuestra vida. Ahí, en ese equilibrio, es donde se encuentra una fuente inagotable de energía y dirección. A pesar de esto, muchas veces nos encontramos atrapados en la parálisis por análisis. Buscamos respuestas, reflexionamos, planeamos, pero no actuamos. La búsqueda del propósito no debe convertirse en una excusa para quedarnos inmóviles. Es a través de la acción que encontramos claridad. Probar, experimentar, equivocarnos y ajustar el rumbo nos permite descubrir lo que realmente queremos. Cada acción, por pequeña que sea, nos acerca más a nuestra verdad. Es mejor moverse en una dirección incierta que quedarse detenido esperando la certeza absoluta. La claridad llega con la experiencia, no con la teoría. En este proceso, la gratitud juega un papel fundamental. Practicar la gratitud nos permite ver con claridad lo que ya tenemos y valorar las experiencias que nos han traído hasta aquí. Nos ayuda a identificar los momentos en los que nos hemos sentido plenos y satisfechos, brindándonos pistas sobre aquello que verdaderamente nos llena. Cuando somos conscientes de los aspectos de nuestra vida que nos han dado mayor sentido, podemos enfocarnos en fortalecerlos y hacerlos parte central de nuestro camino. La gratitud no solo nos acerca al propósito, sino que también nos permite transitar el camino con una perspectiva más positiva y enriquecedora. A medida que avanzamos en nuestra búsqueda, surge una pregunta inevitable: ¿qué queremos dejar atrás? Pensar en nuestro legado nos ayuda a definir nuestro propósito con mayor claridad. No se trata de fama ni de reconocimiento, sino del impacto que dejamos en quienes nos rodean. Cada acción que tomamos, cada palabra que pronunciamos y cada huella que dejamos en los demás construyen el legado de nuestra existencia.
Reflexionar sobre cómo queremos ser recordados nos ayuda a alinear nuestras decisiones con aquello que realmente importa. Vivir con la conciencia de que cada día es una oportunidad para construir ese legado nos motiva a actuar con intención y responsabilidad. Finalmente, es esencial comprender que el propósito no es algo inmutable. A lo largo de la vida, nuestras prioridades, intereses y experiencias evolucionan, y con ellos también lo hace nuestro propósito. Estar abiertos a esta transformación nos permite mantenernos alineados con nuestra esencia en cada etapa de nuestra vida. No debemos aferrarnos a una idea fija de lo que creemos que debería ser nuestro propósito, sino permitirnos crecer y adaptarnos. La flexibilidad nos otorga la libertad de redescubrirnos una y otra vez, manteniendo siempre viva la llama del significado y la dirección. En definitiva, el propósito es el motor que nos impulsa, y la resiliencia es la fuerza que nos permite sostenernos en el camino. A través de la curiosidad, la acción, la gratitud y la reflexión sobre nuestro legado, podemos encontrar y fortalecer ese propósito. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que, más que un destino, el propósito es un viaje en constante evolución, uno que nos desafía, nos transforma y nos permite vivir con verdadera plenitud. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. 8. Suelta lo que te ata. Durante años viví atrapado en una espiral de compromisos, expectativas y deseos ajenos. Sentía que debía ser todo para todos, adaptarme a lo que los demás esperaban de mí, responder con una sonrisa incluso cuando por dentro me sentía vacío. No quería decepcionar a nadie, temía el rechazo y la crítica, así que me convertí en un experto en agradar. Sin embargo, con cada concesión, con cada sí pronunciado en contra de mi verdadera voluntad, una parte de mi esencia se desvanecía. Me sentía agotado, como si cargara un peso que no era mío, pero que no sabía cómo soltar. La necesidad de agradar a todos es una prisión invisible. Uno empieza con pequeñas concesiones, creyendo que es un acto de generosidad o amabilidad, pero con el tiempo se convierte en una renuncia a uno mismo. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos convertimos en un reflejo de lo que otros desean, en un mosaico de expectativas ajenas. Perdemos la autenticidad y con ella el sentido de nuestra propia vida. ¿Quién soy realmente si cada una de mis decisiones está influenciada por el deseo de complacer a los demás? El primer paso para liberarse es el cuestionamiento. Me pregunté si la vida que estaba viviendo era la que realmente quería o si simplemente era el resultado de lo que los demás esperaban de mí. La respuesta fue dolorosa. Me di cuenta de que muchas de mis elecciones no habían sido verdaderamente mías. Entonces, decidí hacer un cambio, soltar lo innecesario, dejar ir compromisos, relaciones y hábitos que no me aportaban nada, aunque eso significara enfrentar la incomodidad de la desaprobación ajena. No fue fácil. Perder personas en el camino siempre duele, pero entendí que soltar no es rendirse, sino abrir espacio para lo que realmente importa. La filosofía estoica me ayudó a entender este proceso. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces nos atormentamos por cosas que aún no han sucedido, por miedos que solo existen en nuestra mente? La mayor parte de mis preocupaciones no eran realmente mías, sino la carga de intentar sostener lo que no debía sostener. Aprender a soltar no solo aligera la vida, sino que también nos enseña a vivir con mayor serenidad. Desde la psicología, se sabe que las personas que priorizan a los demás por encima de sí mismas son más propensas a la ansiedad y la depresión. La incapacidad de decir no genera un desgaste emocional profundo. Cada vez que cedemos por obligación, nos traicionamos un poco. Es un autoengaño sutil pero corrosivo. Aprender a decir no sin culpa, establecer límites y respetarlos es esencial para el bienestar mental y emocional. El mito de la lealtad eterna es otro peso que aprendí a soltar. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Hay amistades y vínculos que cumplen un ciclo, y aferrarse a ellos por mera obligación solo genera sufrimiento.
La gratitud no debe confundirse con la esclavitud emocional. A veces, la mayor muestra de amor propio es alejarse. El miedo al vacío nos impide avanzar. Nos aferramos a lo conocido porque el cambio da vértigo, incluso si sabemos que lo conocido nos está destruyendo. La sociedad nos ha enseñado a resistir, a soportar, a no rendirse. Pero pocas veces nos han dicho que la felicidad también implica soltar. Aprendí a practicar el minimalismo emocional. Eliminar lo que no suma, lo que solo ocupa espacio sin aportar valor. Una de las herramientas más útiles en este proceso fue llevar un diario de descarga. Escribir cada día sobre lo que me pesaba, sobre las emociones que me atormentaban, me permitió identificar patrones y soltar gradualmente lo innecesario. También hice una lista de prioridades. Preguntarme qué es lo verdaderamente importante me ayudó a enfocarme en lo esencial. Y poco a poco practiqué pequeños actos de desapego. Decir no, sin justificarme. Alejarme de conversaciones que no me interesaban. Reducir el tiempo dedicado a relaciones que no me nutrían. Lo más sorprendente de todo este proceso fue el efecto liberador. Al soltar lo que no me hacía bien, mi vida se llenó de cosas que sí lo hacían. Encontré nuevas amistades, nuevas pasiones, nuevas oportunidades. Y lo más importante, me encontré a mí mismo. La paradoja del desapego es que, cuando dejas ir lo que no suma, lo esencial permanece. Al final, descubrí que vivir para agradar a los demás es una carga innecesaria, y que la verdadera paz llega cuando decides ser fiel a ti mismo. Desde el momento en que nacemos, nuestra identidad comienza a ser moldeada por fuerzas externas. Padres, maestros, amigos y la sociedad en general nos van construyendo con palabras, expectativas y normas implícitas que muchas veces terminamos interiorizando sin cuestionarlas. Nos dicen quiénes somos, qué nos define y qué deberíamos perseguir en la vida. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntar, ¿es esta la persona que realmente quiero ser? El apego a la identidad impuesta es un fenómeno silencioso pero poderoso. Crecemos creyendo que nuestra valía radica en cumplir con las expectativas de quienes nos rodean. Si desde pequeños nos dijeron que somos responsables, sentimos que cualquier signo de descuido o error es una traición a esa imagen. Si nos etiquetaron como exitosos, cualquier tropiezo se convierte en una amenaza a nuestra autoestima. Nos aferramos a estas definiciones porque nos dan seguridad, porque nos evitan el conflicto con los demás, porque el miedo a decepcionar pesa más que el deseo de autenticidad. El problema surge cuando estas etiquetas nos limitan, cuando dejamos de explorar, cuando sacrificamos nuestras verdaderas pasiones por encajar en un molde que ya no nos representa. Es natural evolucionar, cambiar de opinión, descubrir nuevas pasiones, pero el miedo a la reacción ajena nos paraliza. No queremos que quienes nos conocieron en versiones anteriores se sientan defraudados. Nos sentimos responsables de ser coherentes con un personaje que no necesariamente refleja nuestra esencia presente. La idea del sacrificio como prueba de amor es otro pilar de esta identidad impuesta. Nos han dicho que amar es darlo todo, que demostrar afecto es anteponer las necesidades del otro a las propias. Pero, ¿qué sucede cuando el sacrificio se convierte en un vacío constante? La generosidad genuina nace de la abundancia interna, no de la autoanulación. Si damos hasta quedarnos sin nada, si priorizamos a los demás al punto de olvidarnos de nosotros mismos, terminamos convirtiéndonos en sombras de lo que podríamos ser. El amor no debería exigirnos la renuncia de nuestra identidad, sino potenciarla. Desde la infancia, se nos ha enseñado a cumplir con expectativas ajenas. Primero son los padres y maestros, luego la pareja, los amigos, el jefe, la sociedad en general. Nos adaptamos a lo que se espera de nosotros, porque tememos ser rechazados, porque buscamos aprobación, porque nos han convencido de que nuestro valor está en la validación externa. Pero, ¿cuánto de lo que hacemos es realmente nuestro deseo y cuánto es una respuesta al miedo de no encajar? Romper con estas expectativas no significa ser egoísta ni irresponsable. Significa recuperar nuestra voz, nuestra dirección. El síndrome del impostor es una consecuencia directa de este apego a la identidad impuesta. Cuando hemos pasado toda la vida buscando la aprobación de los demás, cuando nos definimos a través de la mirada externa,
cualquier logro puede sentirse inmerecido. Nos convencemos de que no somos lo suficientemente buenos, de que en cualquier momento seremos descubiertos como un fraude. La verdadera autoestima no nace de los aplausos externos, sino de la convicción interna de nuestro propio valor. Construir esta seguridad requiere soltar la necesidad de ser validados constantemente, confiar en nuestra capacidad sin esperar que alguien más nos lo confirme. Soltar no es abandonar, sino transformar. Nos han enseñado que dejar ir equivale a fracasar, que aferrarnos a lo conocido es una virtud. Pero hay relaciones, trabajos, ideas y versiones de nosotros mismos que necesitan ser soltadas para poder avanzar. No todo lo que nos acompañó hasta aquí nos servirá en el futuro. Aprender a soltar es reconocer que el crecimiento implica desprenderse de lo que ya no nos nutre, sin culpa ni miedo. La culpa es una de las cadenas más fuertes del apego. Nos sentimos responsables de mantener felices a los demás, de no herir, de no decepcionar. Pero la culpa no puede ser el motor de nuestras decisiones. Si permanecemos en relaciones tóxicas, en trabajos que nos desgastan, en rutinas que nos sofocan solo porque sentimos que así debe ser, nos estamos negando la posibilidad de vivir con autenticidad. Gestionar la culpa implica entender que no podemos cargar con el bienestar emocional de los demás a costa del nuestro. No es nuestro deber sostener lo insostenible solo para evitar incomodar a otros. El cambio suele generar resistencia en quienes nos rodean. Cuando decidimos soltar, evolucionar, transformar nuestra vida, es común enfrentar rechazo o incomprensión. Quienes nos conocían en versiones anteriores pueden sentir que los estamos abandonando, pueden intentar devolvernos a la comodidad de lo conocido. Pero la presión social y familiar no puede ser un freno para nuestra evolución. Sostener nuestro proceso de cambio, a pesar de la resistencia externa, es un acto de amor propio. Liberarse del apego a la identidad impuesta es un camino desafiante, pero necesario. Se trata de cuestionar lo que hemos dado por hecho, de permitirnos evolucionar sin miedo al juicio ajeno, de soltar sin culpa lo que ya no nos representa. La autenticidad no se encuentra en complacer a los demás, sino en el valiente acto de ser quienes realmente somos. 9. Admite que no estás bien. Ignorar un problema no lo hace desaparecer. Al contrario, le permite crecer en las sombras, haciéndose más fuerte, más complejo y más difícil de resolver. La negación es una trampa sutil, un refugio cómodo que nos protege momentáneamente del dolor de enfrentar la realidad. Sin embargo, esta aparente protección tiene un costo elevado. Al postergar la confrontación de nuestros conflictos, estamos permitiendo que se enraícen, que se conviertan en patrones recurrentes que limitan nuestro crecimiento y bienestar. Admitir que algo no está funcionando no es un acto de derrota, sino de valentía. Requiere la disposición de mirarnos sin filtros, de aceptar nuestras emociones sin juicio y de reconocer que la incomodidad es el primer signo de transformación. El malestar es un indicador, no un enemigo. Es la señal de que algo necesita cambiar. En lugar de rechazarlo, debemos aprender a escucharlo. Quien se atreve a reconocer su insatisfacción está dando el primer paso hacia una vida más auténtica y plena. El estoicismo nos enseña que la clave para una vida serena no es evitar el dolor, sino aprender a enfrentarlo con coraje. Epicteto nos recuerda que no controlamos lo que sucede, pero sí nuestra reacción ante ello. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, enfatiza la importancia de aceptar la realidad con ecuanimidad, sin resistencia ni dramatismo. Aceptar lo que es, en lugar de aferrarnos a lo que debería ser, nos libera de una gran parte del sufrimiento autoinfligido. La transformación ocurre cuando dejamos de luchar contra la verdad y empezamos a trabajar con ella. Muchos de nuestros problemas surgen de expectativas impuestas por la sociedad. Crecemos creyendo que ciertos caminos son sinónimos de éxito, sin cuestionar si realmente los queremos recorrer. Nos adaptamos a normas que no hemos elegido, nos esforzamos por encajar en moldes que nos resultan incómodos y en el proceso nos alejamos de nosotros mismos. La insatisfacción crónica es el precio de vivir una vida que no nos pertenece. Solo al interrogarnos con honestidad, podemos descubrir qué es lo que realmente deseamos y tomar decisiones alineadas con nuestra esencia. Para romper con la inercia y ganar claridad, es esencial practicar la introspección.
Escribir una carta de la verdad nos permite expresar sin censura lo que realmente sentimos sobre nuestra vida. Llevar un diario de decisiones nos ayuda a identificar patrones de comportamiento y reconocer qué elecciones nos acercan o alejan de nuestro bienestar. Pasar un día sin distracciones, desconectados del ruido externo, nos da el espacio necesario para escuchar nuestra voz interior. Estas prácticas no son soluciones instantáneas, pero sí herramientas poderosas para el autoconocimiento y la transformación. El tiempo es nuestro recurso más valioso, y sin embargo, lo desperdiciamos esperando el momento perfecto para cambiar. La procrastinación del crecimiento personal es una de las trampas más peligrosas, porque nos da la ilusión de que tenemos un control que en realidad no poseemos. Cada día que posponemos enfrentar nuestros problemas, estos se fortalecen. Cada excusa que nos damos para evitar el cambio es un ladrillo más en el muro que nos separa de la vida que queremos vivir. La verdad es que nunca habrá un momento ideal para empezar. El momento es ahora, con el miedo, con la duda, con la incertidumbre. Porque el verdadero crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en la decisión de avanzar a pesar del temor. Admitir que no estamos bien no es un signo de debilidad, sino una muestra de valentía y, sobre todo, de autoempatía. A menudo nos tratamos con una dureza que jamás aplicaríamos a un ser querido. Nos exigimos ser fuertes, productivos y emocionalmente estables en todo momento, como si cualquier desviación de este ideal fuera un fracaso personal. Sin embargo, la realidad es que la vida está llena de altibajos y nuestra capacidad de afrontarlos con comprensión hacia nosotros mismos marca la diferencia entre el crecimiento y el sufrimiento innecesario. La autoempatía implica reconocernos como seres humanos con emociones legítimas, sin minimizar ni invalidar lo que sentimos. Muchas veces, cuando experimentamos tristeza, ansiedad o frustración, nuestro primer instinto es intentar ignorarlo, esconderlo o justificarlo con explicaciones racionales que niegan la profundidad de nuestra vivencia. Nos decimos que no es para tanto, que deberíamos estar agradecidos o que hay personas en situaciones peores. Y aunque estas afirmaciones pueden ser ciertas, no eliminan nuestra necesidad de procesar lo que sentimos. La autoempatía nos permite aceptar que, sin importar cuán justificadas o irracionales parezcan nuestras emociones, todas ellas son válidas porque reflejan nuestra experiencia interna. El problema es que la sociedad nos ha enseñado a reprimir ciertas emociones en favor de una positividad constante. La trampa de la positividad tóxica nos obliga a sonreír cuando en realidad quisiéramos llorar, a mostrarnos motivados cuando estamos agotados, a actuar como si todo estuviera bien cuando claramente no lo está. Pero ignorar o reprimir nuestras emociones no hace que desaparezcan. Al contrario, las entierra más profundamente en nuestro interior, donde siguen creciendo hasta manifestarse de formas inesperadas. La tristeza negada se convierte en agotamiento, la ira reprimida se traduce en tensión física, la ansiedad ignorada se manifiesta en insomnio. En lugar de huir de nuestras emociones, deberíamos aprender a escucharlas con compasión y sin juicio. El impacto de la negación en nuestra salud mental y física es innegable. Cuando negamos nuestro malestar, el cuerpo lo registra como una carga que necesita procesar de alguna manera. El estrés acumulado puede desencadenar dolores musculares, problemas digestivos, insomnio, fatiga crónica y otros síntomas físicos que reflejan un malestar emocional no resuelto. La mente y el cuerpo están profundamente interconectados y cualquier desequilibrio en uno afecta al otro. Por eso, reconocer nuestro estado emocional no es un acto trivial, sino un paso esencial para el bienestar integral. Aceptar que no estamos bien es, en sí mismo, un acto de fortaleza. La vulnerabilidad no nos hace débiles, nos hace humanos. Ser capaces de admitir que estamos atravesando un momento difícil nos permite conectar con los demás de una manera más genuina. La imagen de perfección y autosuficiencia que tratamos de proyectar no solo es irreal, sino que nos aísla. Cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, abrimos la puerta a recibir apoyo, a compartir nuestras experiencias y a construir relaciones más auténticas basadas en la confianza y la comprensión mutua. El entorno que nos rodea juega un papel clave en nuestra capacidad para practicar la autoempatía. En muchas ocasiones,
el miedo a la opinión de los demás nos impide reconocer lo que sentimos. Vivimos en una sociedad que premia la productividad y la resiliencia, y que rara vez deja espacio para la fragilidad. Nos sentimos presionados a demostrar que tenemos todo bajo control, que somos capaces de manejar cualquier situación sin perder el equilibrio. Sin embargo, rodearnos de personas que nos aceptan en nuestra totalidad, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, puede marcar la diferencia. Un entorno comprensivo nos ayuda a reafirmar que está bien no estar bien, y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia emocional. No estar bien puede significar muchas cosas. A veces, es el resultado de un proceso de crecimiento en el que nos sentimos incómodos porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. Otras veces, es una señal de que estamos atrapados en una situación que nos hace daño y que necesitamos un cambio. Aprender a diferenciar entre la incomodidad del crecimiento y el estancamiento es esencial para tomar decisiones acertadas. Sentir miedo o inseguridad al enfrentar nuevos retos es normal y en muchos casos es parte del proceso de evolución personal. Pero si nuestro malestar proviene de una rutina dañina, de relaciones tóxicas o de hábitos destructivos, entonces es una señal de que necesitamos actuar. La verdadera transformación ocurre después de la aceptación. Reconocer que algo no está bien es un primer paso necesario, pero de nada sirve sin acción. La autoempatía no es una excusa para quedarnos en la pasividad, sino un punto de partida para hacer cambios que nos lleven a un mayor bienestar. A veces, esos cambios pueden ser pequeños: permitirnos descansar sin culpa, hablar con alguien en quien confiamos, establecer límites con los demás, o simplemente darnos el permiso de sentir sin apresurarnos a buscar soluciones inmediatas. Con el tiempo, estos pequeños actos de autoempatía pueden convertirse en la base de una vida más auténtica, donde el bienestar no se logra ignorando el malestar, sino aprendiendo a escucharlo y actuar en consecuencia. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestra vida, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ello. Practicar la autoempatía es reconocer que somos humanos, que estamos en constante evolución y que está bien no estar bien en ciertos momentos. Lo importante es lo que hacemos después, cómo nos cuidamos, cómo aprendemos de la experiencia y cómo tomamos responsabilidad sobre aquello que sí podemos cambiar. En última instancia, la autoempatía nos permite vivir con más equilibrio, autenticidad y compasión, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás. 10. Encuentra tu espacio. En la vorágine de la vida cotidiana, donde las obligaciones y distracciones parecen reclamar cada minuto del día, es fácil perderse a uno mismo. Las demandas externas nos llevan a posponer el contacto con nuestro mundo interior, hasta que un día nos damos cuenta de que hemos estado viviendo para los demás, sin reservar un espacio para nuestra propia existencia. Sin embargo, encontrar un refugio personal, un santuario donde podamos desconectarnos y reencontrarnos, es esencial para recuperar el equilibrio y el bienestar. Virginia Woolf, en su icónico ensayo Un cuarto propio, argumentaba que para que una persona pueda desarrollar su creatividad y pensamiento independiente, necesita un espacio propio, físico y mental, donde pueda existir sin interrupciones. Aunque Woolf hablaba desde la perspectiva de la mujer escritora en una sociedad que le negaba espacios de autonomía, su mensaje trasciende géneros y épocas. Todos necesitamos un lugar donde podamos ser sin la presión de ajustarnos a las expectativas ajenas. Este principio se puede ver reflejado en la historia de un vecino que, sintiendo la fatiga de la rutina y la falta de tiempo para sí mismo, decidió transformar un pequeño rincón de su hogar en su refugio personal. No se trataba de una habitación completa, sino de un simple espacio junto a una ventana, con una silla cómoda, una mesa y una planta. Sin embargo, ese pequeño oasis le permitió reconectar consigo mismo, encontrar un momento de paz y claridad en medio del caos diario. No era el tamaño del espacio lo que importaba, sino la intención con la que fue creado. Tener un espacio propio trae innumerables beneficios. Nos permite reducir el estrés al ofrecer un respiro de las exigencias constantes del mundo exterior. La claridad mental florece cuando nos alejamos del ruido y nos sumergimos en un entorno que hemos diseñado para la introspección. Además, fortalece nuestro bienestar emocional
al brindarnos la posibilidad de procesar nuestras emociones sin interferencias. En un mundo donde la hiperconectividad puede generar ansiedad, disponer de un lugar donde podamos desconectarnos y centrarnos en nosotros mismos es un acto de autocuidado esencial. Crear un refugio personal no requiere grandes inversiones ni espacios amplios. Lo fundamental es la intención. Puede ser un rincón en la sala, un pequeño escritorio en la habitación o un espacio al aire libre. Lo importante es llenarlo de elementos que nos transmitan paz. Una vela, un cuaderno, una planta, un cojín. No se trata de sofisticación, sino de autenticidad. Un espacio que refleje nuestra esencia nos invitará a volver a él una y otra vez. El minimalismo puede jugar un papel clave en este proceso. Un entorno despejado ayuda a la mente a liberar el exceso de información y preocupaciones. La sobrecarga de objetos y estímulos puede convertirse en ruido mental, mientras que un espacio simple, ordenado y armonioso facilita la tranquilidad. Además, incluir elementos de la naturaleza, como la luz natural, el sonido del agua o la presencia de plantas, tiene un efecto positivo en el estado de ánimo y la creatividad. La conexión con la naturaleza nos recuerda nuestro ritmo interno y nos devuelve a un estado de equilibrio. Desde la perspectiva estoica, el retiro personal no es un acto de escapismo, sino una herramienta para fortalecer la mente. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, se refería a la importancia de encontrar un refugio interno al que siempre podamos acudir. Este retiro no significa alejarnos del mundo de forma permanente, sino disponer de un espacio donde podamos aquietar la mente, reflexionar sobre nuestras acciones y recuperar la claridad antes de volver a enfrentar la vida con renovada fortaleza. La introspección no es un lujo, sino una necesidad para mantener el control emocional y la sabiduría. El espacio personal también es un reflejo de nuestra identidad. La manera en que organizamos y decoramos nuestro entorno influye en cómo nos sentimos y cómo percibimos el mundo. Un espacio caótico puede reflejar una mente dispersa, mientras que un lugar cuidado y armonioso puede convertirse en un santuario que nos ayude a recuperar el equilibrio. Además, este espacio no es estático, debe evolucionar con nosotros. A medida que crecemos y cambiamos, también lo hace nuestro refugio, adaptándose a nuestras nuevas necesidades y perspectivas. Finalmente, la clave para que un espacio personal tenga un impacto profundo en nuestra vida es convertir su uso en un ritual. No basta con tener un lugar especial si no lo habitamos con intención. Puede ser el sitio donde escribimos cada mañana, donde meditamos antes de dormir, o donde simplemente nos sentamos a contemplar el silencio. Lo importante es que su uso se convierta en un acto significativo, una pausa sagrada en la que nos permitimos existir sin prisas ni presiones. En un mundo que constantemente nos empuja hacia el exterior, encontrar un espacio propio es un acto de resistencia y amor propio. No se trata de huir, sino de regresar a nosotros mismos, recordando que antes de ser para los demás, debemos ser para nosotros mismos. Nuestro refugio personal es el recordatorio tangible de que merecemos un lugar donde podamos ser, sin interrupciones, sin exigencias, simplemente siendo. El espacio en el que habitamos es mucho más que un simple entorno físico. Es una manifestación tangible de nuestro mundo interior, un reflejo de nuestras emociones, pensamientos y estados mentales. El equilibrio entre el orden exterior y la calma interna no es una coincidencia, sino una relación intrínseca que influye profundamente en nuestra percepción del bienestar. El desorden físico puede ser un espejo de un estado mental caótico. Cuando el entorno se llena de objetos dispersos, tareas inconclusas y acumulaciones innecesarias, muchas veces es una señal de que nuestra mente está en una situación similar, dispersa, saturada, sin claridad. La acumulación de desorden no solo obstaculiza el movimiento físico, sino que también interfiere con el flujo de pensamientos y emociones. Por ello, transformar nuestro espacio en un reflejo de la tranquilidad deseada es un acto de introspección y autoconocimiento. No se trata simplemente de limpiar y organizar, sino de dar significado a lo que nos rodea, de elegir conscientemente lo que permitimos en nuestro entorno y lo que dejamos ir. En este proceso de construcción del refugio personal, el silencio y la soledad
desempeñan un papel fundamental. En un mundo saturado de ruido y distracciones, encontrar un espacio donde podamos estar en conexión con nosotros mismos es una necesidad esencial. El silencio nos brinda la oportunidad de escuchar nuestra voz interior, de acceder a un nivel más profundo de autoconocimiento y creatividad. No se trata de un silencio impuesto, sino de un silencio elegido, aquel que nos permite desconectarnos del ruido externo y sumergirnos en nuestra propia esencia. La diferencia entre la soledad impuesta y la soledad elegida radica en la actitud con la que la enfrentamos. La soledad que nos enriquece es aquella que aprovechamos para reflexionar, para nutrirnos de nuestras propias ideas y emociones, para fortalecer nuestro sentido de identidad. Aprender a disfrutar del tiempo a solas es un arte que nos permite encontrar paz en nuestra propia compañía y desde ahí construir relaciones más plenas con los demás. Tener un espacio propio favorece la concentración y la claridad mental. En la historia, encontramos numerosos ejemplos de personajes que buscaron en su refugio personal la inspiración y la claridad necesarias para sus mayores creaciones. Desde los monjes en sus celdas de meditación hasta escritores y filósofos que encontraron en la soledad la chispa de sus ideas más brillantes, el espacio íntimo ha sido siempre un punto de inflexión en la creatividad y la productividad. Un entorno diseñado conscientemente puede convertirse en un santuario donde las ideas fluyan con libertad, donde las decisiones se tomen con mayor certeza y donde las metas se planeen con serenidad. A lo largo de nuestra vida, nuestro refugio personal evoluciona junto con nosotros. Las necesidades y prioridades que tenemos en un momento determinado pueden cambiar drásticamente con el tiempo, lo que implica que nuestro espacio también debe transformarse. Lo que una vez nos resultó reconfortante puede convertirse en una limitación si no lo renovamos conforme avanzamos. Adaptar nuestro entorno a nuestras nuevas etapas de crecimiento es un proceso que nos permite honrar nuestra transformación personal. Nuestro espacio es un testigo silencioso de nuestras emociones, de nuestras crisis y de nuestros triunfos. Cada objeto, cada rincón, cada detalle cuenta una historia de quiénes hemos sido y quiénes estamos en proceso de ser. La práctica del mindfulness dentro de nuestro espacio personal refuerza esta conexión entre el entorno y nuestro bienestar. Crear rituales de presencia y conciencia plena nos ayuda a transformar nuestro refugio en un lugar sagrado donde el estrés y la ansiedad se disuelven. La conexión entre el entorno, los sentidos y el bienestar emocional es innegable. Los aromas, los colores, las texturas, la iluminación, todo contribuye a generar una atmósfera que influye en nuestro estado de ánimo. Ejercicios de respiración, prácticas de relajación y momentos de quietud potencian la experiencia del refugio, convirtiéndolo en un espacio de renovación y equilibrio. A lo largo del mundo, diferentes culturas han concebido el refugio personal de maneras diversas. Mientras que en algunas sociedades occidentales se valora la individualidad y el aislamiento como parte del bienestar personal, en muchas tradiciones orientales se enfatiza la armonía con el entorno y la integración con lo natural. Desde los jardines zen de Japón hasta las cabañas de retiro en el bosque, cada cultura tiene su propia manera de crear espacios que fomenten la paz interior. Aprender de estas perspectivas nos permite enriquecer nuestra propia relación con el espacio, incorporando elementos que resuenen con nuestra esencia y necesidades. Más allá de ser un lugar de descanso o productividad, nuestro espacio personal puede convertirse en un refugio de sanación emocional. En momentos de duelo, crisis o cambios importantes, contar con un entorno que nos brinde seguridad y calma puede ser un factor clave en nuestro proceso de recuperación. La importancia de tener un lugar donde procesar emociones sin juicios externos nos permite enfrentar nuestras experiencias más profundas con autenticidad. Elementos simbólicos como ciertos colores, aromas, texturas u objetos con significado pueden ayudar a transformar el ambiente en un espacio terapéutico. Un rincón donde podamos simplemente ser, sin expectativas ni presiones, es un recordatorio de que el equilibrio comienza desde adentro y se extiende hacia todo lo que nos rodea. En última instancia, nuestro espacio es una manifestación de nuestra identidad. No es un simple conjunto de paredes y muebles, sino un reflejo de nuestro mundo interno, de nuestras emociones, pensamientos y aspiraciones.
Al cuidar nuestro entorno con intención y propósito, estamos también cultivando nuestro bienestar mental y emocional. En el equilibrio entre el orden exterior y la paz interior, encontramos un camino hacia una vida más armoniosa y consciente. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 11. Rompe las cadenas. Nos encontramos atrapados en una red de hábitos, excusas y creencias que nos impiden avanzar. Como un pájaro en una jaula dorada, confundimos la comodidad con la libertad, sin darnos cuenta de que los barrotes invisibles de la rutina nos mantienen prisioneros. Nos contamos historias para justificar nuestra inacción. No es el momento adecuado, no tengo suficiente talento, siempre he sido así. Pero, ¿qué pasaría si cuestionáramos estas narrativas? El autoengaño es una sombra sigilosa. Nos decimos que estamos bien, que no necesitamos cambiar, mientras el tiempo nos desliza lentamente hacia el estancamiento. Nos acostumbramos tanto a nuestros patrones perjudiciales que dejamos de verlos. Como el sapo en el agua que hierve poco a poco, no notamos el daño hasta que es demasiado tarde. Nos distraemos con el ruido del mundo, con pantallas que parpadean y conversaciones superficiales, sin enfrentar la verdadera pregunta: ¿estamos viviendo de acuerdo con nuestro potencial? Marco Aurelio dijo: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. La mayor trampa en la que caemos es creer que nuestro entorno determina nuestro destino. Esperamos que las circunstancias cambien antes de actuar, cuando en realidad el cambio comienza en la propia mente. Tomar responsabilidad por nuestra vida no es fácil. Significa dejar de culpar a los demás y aceptar que el camino hacia la transformación es nuestra elección. El miedo al cambio es una fuerza poderosa. Preferimos el malestar conocido a la incertidumbre del crecimiento. Abrir los ojos tras mucho tiempo en la oscuridad duele. Nos resistimos a la luz porque revela verdades incómodas. Pero al igual que un músculo que se fortalece con la resistencia, nuestra mente se expande al enfrentar lo desconocido. La verdadera pregunta es: ¿queremos una vida de comodidad vacía o una vida de significado, aunque implique esfuerzo y riesgo? No es necesario hacer cambios abruptos. Las transformaciones sostenibles se construyen con pequeñas acciones repetidas. Un día decidimos levantarnos más temprano, otro día optamos por leer en lugar de desplazarnos sin fin por redes sociales. Y poco a poco, sin darnos cuenta, estamos construyendo una nueva versión de nosotros mismos. La clave está en la intención y la perseverancia. El entorno también moldea nuestra evolución. Nos rodeamos de personas que refuerzan nuestras cadenas o que nos ayudan a liberarnos. Erich Fromm advertía que la sociedad promueve la conformidad y el miedo a la autonomía. Si nos rodeamos de quienes temen el cambio, adoptamos sus miedos. Si buscamos a aquellos que desafían sus propios límites, nos inspiramos a hacer lo mismo. Un ejercicio práctico para tomar conciencia del propio potencial es escribir 2 cartas. Una desde nuestra perspectiva actual, expresando nuestros miedos y limitaciones, y otra desde un futuro en el que hemos roto nuestras cadenas, describiendo la libertad y el crecimiento alcanzado. Al contrastarlas, nos damos cuenta de que el abismo entre ambas versiones de nosotros mismos no es insalvable. Se trata de una elección diaria. Liberarnos de los hábitos limitantes no es un evento, sino un proceso continuo de autoconocimiento y esfuerzo consciente. Cuestionar nuestras creencias, salir de la zona de confort y actuar con intención son los pilares del cambio. No hay atajos, solo el compromiso constante de desafiar nuestros propios límites. Y al final del camino, descubrimos que la libertad nunca estuvo fuera de nosotros, sino en la valentía de abrir la jaula y atrevernos a volar. Desde el momento en que nacemos, nuestra mente comienza a moldearse con los valores, creencias y expectativas que nos rodean. Lo que pensamos que es posible o imposible, lo que creemos que es correcto o incorrecto, e incluso nuestra propia percepción de quiénes somos, está profundamente influenciada por nuestra familia y la sociedad. Sin darnos cuenta, crecemos dentro de jaulas invisibles hechas de creencias limitantes que determinan el alcance de nuestra vida. Uno de los barrotes más fuertes de estas jaulas es el miedo al fracaso. Nos enseñan desde pequeños que equivocarse es algo vergonzoso, algo que debe evitarse a toda costa. Como resultado,
aprendemos a conformarnos con la seguridad de lo conocido, manteniéndonos dentro de una zona de confort que nos protege de la posibilidad de fallar, pero también nos impide crecer. Nos convencemos de que ser prudentes es lo mismo que ser paralizados por el análisis, cuando en realidad la prudencia nos invita a evaluar riesgos sin renunciar a la acción. La parálisis, en cambio, nos deja atrapados en un ciclo interminable de dudas y excusas. La comodidad es un refugio seductor. Nos brinda estabilidad y una sensación de seguridad, pero muchas veces se convierte en una trampa silenciosa. Cuando el miedo al cambio supera el deseo de evolución, nos resignamos a vidas que no nos llenan. Preferimos la falsa sensación de estabilidad antes que la incertidumbre de lo nuevo, incluso si lo nuevo puede traernos mayor plenitud. Este dilema entre seguridad y realización personal se manifiesta en decisiones cotidianas. Permanecer en un trabajo insatisfactorio por miedo a lo desconocido, mantener relaciones que ya no nos aportan por temor a la soledad, o postergar nuestros sueños porque el camino hacia ellos es incierto. Pero la seguridad sin crecimiento es una ilusión vacía. Con el tiempo, la rutina asfixia la creatividad, mata la pasión y apaga el deseo de explorar. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia comodidad, sin darnos cuenta de que la única manera de avanzar es atreviéndonos a romper esa estabilidad artificial. A lo largo de nuestra vida, desarrollamos hábitos y pensamientos automáticos que dictan nuestro comportamiento sin que siquiera lo notemos. Estos patrones mentales nos controlan, nos mantienen en el mismo ciclo de acciones y resultados. Romper con ellos requiere primero identificarlos, observar las historias que nos contamos a nosotros mismos y cuestionar su veracidad. El journaling es una herramienta poderosa para detectar estos pensamientos repetitivos. Al escribir sobre nuestras emociones, miedos y creencias, nos damos cuenta de los discursos internos que nos limitan. Una vez que somos conscientes de ellos, podemos reprogramar nuestra mente para instalar nuevas creencias más alineadas con nuestro crecimiento. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pensamiento cuestionado es un paso más hacia la libertad. Nuestro entorno tiene un impacto profundo en la forma en que pensamos y actuamos. Las relaciones tóxicas pueden reforzar nuestras cadenas mentales, llenándonos de dudas y miedos que nos impiden avanzar. La cultura y la educación también juegan un rol clave en nuestra percepción de lo que es posible, estableciendo normas invisibles que seguimos sin cuestionar. Para alcanzar una verdadera transformación, es fundamental rodearnos de personas que impulsan nuestro crecimiento, que desafían nuestras creencias limitantes en lugar de reforzarlas. La calidad de nuestras relaciones define la calidad de nuestra mentalidad. Cuando cambiamos nuestro entorno, cambiamos nuestras posibilidades. A menudo creemos que el cambio requiere una revolución interna inmediata, pero en realidad, la transformación más efectiva ocurre a través de pequeños ajustes diarios. La regla del 1% nos enseña que mejorar un poco cada día, aunque sea en algo mínimo, genera resultados exponenciales con el tiempo. Los grandes cambios no se construyen de la noche a la mañana. Son el resultado de hábitos pequeños y constantes que con el tiempo se convierten en parte de nuestra identidad. La paciencia es clave en este proceso. Quienes buscan cambios drásticos y rápidos suelen frustrarse y rendirse. En cambio, quienes entienden que la consistencia es más poderosa que la intensidad momentánea, logran una transformación sostenible. Uno de los mayores obstáculos en nuestro crecimiento es la necesidad de aprobación externa. Nos preocupa demasiado lo que los demás piensen de nosotros, lo que nos lleva a actuar según expectativas ajenas en lugar de seguir nuestro propio camino. Soltar esta necesidad es un acto de liberación profunda. De la misma manera, el deseo de control absoluto nos mantiene en un estado constante de ansiedad. Queremos predecir cada resultado, minimizar cualquier riesgo, asegurarnos de que todo salga como esperamos. Sin embargo, la paradoja es que cuando aprendemos a soltar el control, descubrimos que avanzamos con mayor fluidez. Las prácticas estoicas nos ayudan a fortalecer la resiliencia frente a la incertidumbre, recordándonos que no podemos controlar el mundo, pero sí nuestra respuesta ante él. Uno de los ejercicios más poderosos para romper barreras internas es la pregunta inversa. ¿Qué pasaría si hiciera exactamente lo contrario de lo que temo?
Este simple cuestionamiento nos obliga a desafiar nuestras suposiciones y abrirnos a nuevas posibilidades. Otro ejercicio útil es visualizar el peor escenario posible. Muchas veces, nuestro miedo al fracaso se basa en una idea exagerada de lo que podría salir mal. Al detallar el peor desenlace, nos damos cuenta de que no es tan aterrador como imaginamos, y esto nos da el coraje para actuar. Por último, llevar un diario de valentía nos ayuda a registrar cada vez que enfrentamos un miedo y el resultado que obtuvimos. Al documentar nuestras pequeñas victorias, construimos la confianza necesaria para seguir avanzando. Romper las jaulas invisibles de la mente no es un proceso fácil, pero es el único camino hacia una vida auténtica y plena. Requiere cuestionar creencias arraigadas, salir de la zona de confort, desafiar patrones automáticos y rodearnos de un entorno que favorezca nuestro crecimiento. Es un viaje de transformación que no ocurre de un día para otro, pero cada paso en la dirección correcta nos acerca a la libertad verdadera. 12. Haz del dolor tu aliado. El dolor es una de las experiencias más temidas y evitadas por el ser humano. Sin embargo, lo que a menudo pasamos por alto es que el dolor no es un enemigo que viene a castigarnos, sino un aliado poderoso que impulsa nuestro crecimiento y transformación. En lugar de huir de él, debemos enfrentarlo con valentía, aceptarlo con apertura y canalizarlo para evolucionar y alcanzar nuestro máximo potencial. Desde tiempos inmemoriales, los filósofos han comprendido que la adversidad moldea el carácter. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el obstáculo es el camino. Esta frase encierra una verdad fundamental. Lo que nos desafía es, en última instancia, lo que nos fortalece. Cada experiencia dolorosa nos pule como la corriente del río pule una piedra, haciéndonos más resistentes, sabios y completos. El dolor es un maestro, no un castigo. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí?, swingamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Nick Cave, por ejemplo, convirtió la desgarradora pérdida de su hijo en una fuente de creatividad y conexión más profunda con su arte. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los horrores de un campo de concentración, descubrió que incluso en el sufrimiento extremo podemos encontrar un propósito que nos permite trascender. Stephen King, después de un accidente que lo dejó gravemente herido, canalizó su dolor en la escritura de una de sus obras más poderosas. En cada uno de estos casos, el dolor no fue un final, sino un punto de inflexión que los llevó a nuevas alturas de comprensión y crecimiento. La neurociencia ha demostrado que nuestro cerebro aprende del dolor. Cada desafío que enfrentamos y superamos fortalece nuestro sistema nervioso, haciéndonos más resilientes. La capacidad de sobreponernos a la adversidad no es innata, es una habilidad que desarrollamos a través de la experiencia. Al igual que los músculos se fortalecen con el esfuerzo, nuestra mente se vuelve más resistente con cada prueba que atravesamos. El dolor adopta muchas formas. El dolor físico nos advierte sobre un daño en el cuerpo, mientras que el dolor emocional nos alerta sobre desequilibrios en nuestra vida. Pero no todo sufrimiento es igual. Existe una diferencia fundamental entre el sufrimiento inútil y el dolor productivo. El sufrimiento inútil surge cuando nos resistimos a la realidad, cuando luchamos contra lo inevitable y nos aferramos a lo que ya no es. El dolor productivo, en cambio, es aquel que nos impulsa a cambiar, a evolucionar y a reconstruirnos. Curiosamente, la creatividad florece en medio de la adversidad. Grandes artistas han utilizado su sufrimiento como un medio para dar sentido a sus experiencias. La música, la literatura, la pintura y cualquier otra forma de expresión creativa se han convertido en refugios donde el dolor se transforma en algo bello y significativo. En la profundidad del dolor se encuentra el núcleo de la inspiración, un espacio donde miramos dentro de nosotros mismos y descubrimos verdades que de otro modo habrían permanecido ocultas. El proceso de transformar el dolor en crecimiento requiere disposición y compromiso. Herramientas como la meditación y el estoicismo nos enseñan a aceptar el dolor en lugar de resistirlo. La escritura reflexiva, como el journaling, nos permite procesar nuestras emociones y encontrar claridad en el caos. Rituales personales, como caminar en silencio, encender una vela o practicar la respiración profunda, pueden servir como anclas que nos ayudan a sostenernos en momentos de crisis. Y por supuesto,
El apoyo de una comunidad nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento, que otros han recorrido este camino antes que nosotros y han salido fortalecidos. El dolor también funciona como una brújula. Nos señala lo que realmente importa. Puede indicarnos que estamos en el camino equivocado o que ha llegado el momento de hacer un cambio significativo en nuestra vida. Ignorar el dolor solo prolonga el sufrimiento. Escucharlo nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestra esencia. Existe una paradoja en el dolor. Cuanto más intentamos evitarlo, más persistente se vuelve. Cuando lo enfrentamos con valentía y lo aceptamos como parte de la vida, deja de ser una carga insoportable y se convierte en un motor de transformación. Nos damos cuenta de que no es el dolor en sí lo que nos destruye, sino nuestra resistencia a él. En última instancia, el dolor es una herramienta de crecimiento. Aceptarlo en lugar de rechazarlo nos permite convertirlo en fortaleza, sabiduría y propósito. No se trata de huir del sufrimiento, sino de usarlo como combustible para una vida más plena y significativa. Aquellos que aprenden a transformar su dolor en poder no solo sobreviven a la adversidad, sino que emergen de ella con una luz interna más brillante y una comprensión más profunda de su propio camino. El dolor es una fuerza transformadora, un catalizador que impulsa a las personas a replantearse su vida, sus creencias y sus decisiones. A lo largo de la historia, los momentos de crisis han sido el punto de inflexión para individuos y sociedades, llevándolos a una reinvención que de otro modo no habrían considerado. Cuando todo parece derrumbarse, el ser humano descubre reservas ocultas de fortaleza y creatividad. La zona de confort se vuelve inhabitable y el dolor empuja a la exploración de nuevas posibilidades. Ejemplos de este fenómeno abundan en la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, países como Japón y Alemania emergieron con estructuras más resilientes, reinventando sus economías y sociedades. En tiempos de crisis, la humanidad ha demostrado una capacidad extraordinaria para reconstruirse con mayor determinación. De igual manera, a nivel individual, muchas de las historias más inspiradoras provienen de personas que encontraron en el dolor una razón para cambiar su destino. El dolor no solo nos obliga a salir de nuestra zona de confort, sino que también nos enfrenta con nuestra verdadera naturaleza. Aquello que damos por sentado se desvanece y nos enfrentamos a la posibilidad de un nuevo comienzo. Es en este momento donde se gesta la reinvención, en la capacidad de transformar el sufrimiento en crecimiento. Las culturas han interpretado el dolor de formas diversas. En filosofías orientales como el budismo, el sufrimiento es visto como una parte ineludible de la vida y una oportunidad para la iluminación. La doctrina budista enseña que el apego y la resistencia al cambio son fuentes de dolor, y que aceptarlo permite trascenderlo. En contraste, los enfoques occidentales modernos se han centrado en la resiliencia, en la capacidad de afrontar y superar las dificultades a través del esfuerzo y la voluntad. Mientras que algunas culturas abordan el duelo con rituales de introspección y resignación, otras lo convierten en una expresión colectiva de catarsis. El dolor también es un mecanismo de alerta, una señal inequívoca de que algo en nuestra vida necesita cambiar. Cuando se ignora, persiste, intensificándose hasta que nos vemos forzados a actuar. Muchas decisiones trascendentales han surgido a raíz de experiencias dolorosas. El abandono de una relación tóxica, un cambio de carrera, la búsqueda de un propósito más alineado con los valores personales. Todo ello nace del reconocimiento de que el sufrimiento es insostenible y que es necesario moverse hacia una nueva dirección. A nivel interpersonal, el dolor puede ser un puente de conexión. La empatía surge cuando reconocemos en el otro un reflejo de nuestra propia lucha. Muchas personas han convertido su sufrimiento en servicio. Activistas, terapeutas, mentores que, habiendo pasado por experiencias difíciles, dedican su vida a aliviar el dolor ajeno. Las relaciones también se fortalecen a través de la adversidad, cuando el apoyo mutuo se convierte en la base de una conexión más auténtica y profunda. El umbral del dolor también puede entrenarse. Los estoicos practicaban ejercicios de privación y resistencia para desarrollar la fortaleza mental. Los monjes budistas meditan en el sufrimiento para trascenderlo. En el deporte, la autodisciplina y la capacidad de soportar el dolor físico son esenciales para alcanzar la excelencia. En la vida cotidiana,
La exposición controlada a la incomodidad ayuda a desarrollar una mayor capacidad de afrontamiento. Uno de los mitos más perjudiciales de la modernidad es la idea de que la felicidad debe ser constante y estar libre de sufrimiento. La búsqueda incansable del placer y la comodidad ha hecho a muchas personas más frágiles. La realidad es que el equilibrio de la vida incluye tanto momentos de alegría como de dolor, y aceptar esta dualidad es esencial para una existencia plena. La resiliencia emocional no se construye evitando el dolor, sino enfrentándolo con valentía. Para muchos, el dolor se ha convertido en un puente hacia la espiritualidad. Las experiencias de sufrimiento profundo han llevado a personas a encontrar significado y propósito. Algunos han hallado en la naturaleza, en la conexión humana o en lo divino, una nueva comprensión de la vida. En cada historia de crecimiento personal, el dolor ha jugado un papel crucial en el despertar de una conciencia más profunda. Lejos de ser un enemigo, el dolor es un maestro. Nos muestra lo que necesitamos cambiar, nos conecta con los demás, nos fortalece y nos permite encontrar significado. Aceptarlo y aprender de él es una de las claves más poderosas para la transformación personal. 13. El arte de desaparecer y renacer. El arte de desaparecer y renacer es un proceso profundo, casi alquímico, donde una persona se sumerge en la oscuridad de su propia existencia para emerger con una nueva luz. A lo largo de la historia, diversas filosofías han hablado de esta transformación personal como un viaje necesario para alcanzar la plenitud. El estoicismo, el budismo y otras corrientes filosóficas han resaltado la importancia de la muerte simbólica, la capacidad de dejar ir una identidad pasada para abrazar una renovada. Las antiguas filosofías entendían que para crecer, muchas veces es necesario morir simbólicamente. No se trata de un final físico, sino del abandono de aquellas partes de nuestra identidad que nos han definido pero que ya no nos sirven. Los estoicos hablaban de la impermanencia y de la necesidad de aceptar el cambio como una constante en la vida. Epicteto enseñaba que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a lo que no podemos controlar, y pocas cosas son más incontrolables que el paso del tiempo y la evolución personal. Para renacer, primero debemos desprendernos de las máscaras que usamos. La sociedad nos impone etiquetas, roles y expectativas, y con el tiempo llegamos a confundirnos con ellas. Nos convertimos en la persona que otros esperan que seamos, en vez de la que realmente queremos ser. Morir simbólicamente es un acto de valentía. Significa despedirse de la seguridad de lo conocido para aventurarse en lo desconocido. Vivimos en una era de ruido. Las redes sociales, la validación externa y las constantes distracciones nos mantienen desconectados de nuestro propio ser. Desaparecer, aunque sea por un tiempo, es un acto revolucionario. Los estoicos practicaban el retiro temporal para fortalecer su mente. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía sobre la importancia de encontrar un refugio dentro de sí mismo, un espacio donde ninguna perturbación externa pudiera alcanzar. Cuando elegimos el silencio, nos encaramos con lo que realmente somos, sin las opiniones de los demás, sin la presión de la productividad, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Lo único que resta es nuestra esencia. Y en ese vacío encontramos las respuestas que tanto buscamos. No se puede renacer sin antes soltar. Muchas veces nos aferramos a personas, hábitos y creencias que nos limitan, por miedo al vacío que dejan al irse. Pero lo que no suma, resta. Es necesario aprender a identificar qué aspectos de nuestra vida están drenando nuestra energía y, con determinación, dejarlos ir. Un ejercicio poderoso es escribir una carta de despedida a nuestro antiguo yo. En ella, podemos agradecerle por todo lo que nos ha enseñado, reconocer su esfuerzo y valentía, pero también dejar claro que es hora de seguir adelante. No se trata de rechazar el pasado, sino de honrarlo mientras caminamos rumbo al futuro. El verdadero cambio no sucede de la noche a la mañana. Es fácil hacer modificaciones superficiales, pero la transformación real requiere disciplina. Los estoicos enseñaban la importancia de la autodisciplina como la clave para el crecimiento personal. Renacer significa comprometerse con una nueva forma de vivir, y para ello es esencial establecer una rutina de reinicio basada en la simplicidad y en el propósito.
El minimalismo no solo se aplica a lo material, sino también a nuestras acciones y pensamientos. Aprender a priorizar lo esencial, eliminar lo innecesario y actuar con intención es la base de un renacimiento genuino. El cambio nunca es cómodo. La mente se resiste a lo desconocido porque su función principal es protegernos de lo incierto. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la incomodidad es la puerta a la transformación. La resiliencia no significa evitar el dolor, sino aprender a convivir con él sin que nos defina. Cuando encaramos la incertidumbre con aceptación, dejamos de temerla. Aprendemos a fluir con la vida en vez de luchar contra ella. Y en ese proceso, descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Si queremos dar la bienvenida a una nueva versión de nosotros mismos, primero debemos abrir espacio. Esto se aplica tanto a nuestras posesiones materiales como a nuestros pensamientos. Vivimos acumulando, creyendo que cuanto más tengamos, más valemos. Pero lo cierto es que el exceso solo nos ata. Practicar el desapego nos libera. Cuando reducimos nuestras pertenencias a lo esencial, cuando simplificamos nuestros compromisos y cuando eliminamos pensamientos limitantes, creamos un espacio fértil para lo nuevo. La vida se vuelve más ligera y nuestras decisiones más claras. Renacer no es solo dejar atrás el pasado, sino también decidir quiénes seremos en el futuro. Es un acto consciente de creación. Para ello, es útil establecer un código personal basado en principios sólidos. ¿Qué valores regirán nuestra vida? ¿Qué tipo de persona queremos ser? La clave está en la constancia. Es fácil recaer en viejas costumbres, pero si tenemos claro nuestro propósito, podremos mantenernos firmes en el nuevo camino. Cada día es una oportunidad para reafirmar nuestra transformación, para actuar en alineación con quienes hemos decidido ser. Desaparecer y renacer no es un evento único, sino un proceso continuo. A lo largo de la vida, nos encontraremos en múltiples puntos de ruptura donde será necesario soltar, redefinirnos y empezar de nuevo. Y eso está bien, porque solo a través de la transformación constante podemos realmente vivir en plenitud. Desde tiempos inmemoriales, el arquetipo del ave fénix ha simbolizado la transformación personal, la capacidad de renacer de las cenizas y emerger con una renovada fortaleza. La mitología nos habla de esta ave inmortal que tras consumirse en llamas, resurge con un nuevo vigor. Este relato es un reflejo de la experiencia humana, donde las crisis, las pérdidas y las dificultades pueden ser la antesala de un crecimiento profundo y significativo. La historia del ave fénix no es solo una metáfora poética, sino una representación de la capacidad del ser humano para superar sus propias adversidades y evolucionar rumbo a una mejor versión de sí mismo. Carl Jung, en su teoría del proceso de individuación, estableció que la muerte simbólica es un aspecto esencial del desarrollo psicológico. Para alcanzar una identidad auténtica y libre de condicionamientos, es necesario transitar por el abandono de viejas estructuras de pensamiento, creencias limitantes y patrones de comportamiento obsoletos. Esta metamorfosis puede ser dolorosa, pues implica dejar atrás aspectos de la personalidad que nos han definido durante años, pero es el único camino rumbo a una existencia más plena y consciente. La historia está repleta de figuras que han sabido renacer tras momentos de crisis. Nelson Mandela, quien tras pasar años en prisión emergió como líder de una nación, o Vincent Van Gogh, quien transformó su sufrimiento interno en una obra artística inmortal. El aislamiento ha sido una herramienta utilizada por pensadores, filósofos y líderes espirituales a lo largo de la historia. Lejos de ser una desconexión sin propósito, la soledad consciente permite el autoconocimiento profundo. Es en estos momentos de introspección donde el individuo puede reevaluar su camino, examinar sus creencias y redefinir su propósito. La diferencia entre un aislamiento destructivo y un retiro intencionado radica en la intención. Mientras que el primero surge del miedo y la evasión, el segundo es una elección deliberada para encontrarse consigo mismo. Desde los monjes budistas hasta pensadores como Friedrich Nietzsche, la práctica del retiro ha sido una estrategia clave para la evolución personal y la claridad mental. La neurociencia moderna respalda esta idea de transformación, demostrando que el cerebro posee una asombrosa capacidad de cambio, conocida como plasticidad neuronal. Las crisis personales,
lejos de ser solo episodios de sufrimiento, pueden generar nuevas conexiones neuronales y propiciar el desarrollo de hábitos y formas de pensar más alineadas con nuestro verdadero ser. Comprender cómo el cerebro procesa los cambios de identidad y hábitos nos permite utilizar herramientas efectivas para facilitar nuestra propia evolución. Técnicas como la meditación, la visualización y la reestructuración cognitiva pueden ser utilizadas para fortalecer este proceso de renacimiento interno. Uno de los aspectos más difíciles de la transformación es el desapego emocional y la reconstrucción de la identidad. Muchas veces nos aferramos a relaciones, trabajos o creencias que ya no nos aportan crecimiento, simplemente por miedo al vacío o a la incertidumbre. Sin embargo, soltar no es perder, sino abrir espacio para que algo nuevo pueda florecer. Nuestra autoimagen desempeña un papel crucial en este proceso, pues la manera en que nos percibimos a nosotros mismos condiciona nuestras acciones y decisiones. Para renacer, es necesario encontrar un equilibrio entre aceptar la identidad pasada y construir una nueva con propósito y conciencia. Las crisis existenciales son momentos de profundo cuestionamiento, donde la identidad se tambalea y las certezas desaparecen. Aunque dolorosas, estas crisis pueden ser puntos de inflexión si son encaradas con la mentalidad correcta. Identificar cuándo es necesario morir simbólicamente y renunciar a una vieja identidad es el primer paso rumbo a un cambio significativo. La angustia de lo desconocido es natural, pero puede ser gestionada a través de la confianza en el proceso y el reconocimiento de que, tras cada crisis, existe la posibilidad de una nueva oportunidad. El minimalismo emocional es una estrategia poderosa para facilitar el renacimiento. No se trata únicamente de soltar posesiones materiales, sino de desprenderse de creencias, emociones y pensamientos limitantes que impiden el crecimiento. La mente, así como el entorno físico, puede estar saturada de ruido innecesario. Practicar la simplicidad en la forma de pensar y sentir permite construir una identidad más auténtica y alineada con nuestro propósito. Ejercicios como la escritura introspectiva o la meditación pueden ayudar a identificar qué aspectos de nuestra mentalidad necesitan ser liberados para abrir espacio a una transformación genuina. Sin embargo, la transformación no se completa simplemente soltando el pasado. Es necesario construir un futuro con intención. Un renacimiento con propósito requiere definir objetivos claros y establecer una dirección. Pequeños rituales pueden consolidar el cambio, ayudando a fortalecer la nueva identidad y mantener el compromiso con el crecimiento personal. Diseñar una filosofía de vida propia basada en valores sólidos es el cierre natural de este proceso, asegurando que el nuevo ser emergente tenga una base firme sobre la cual sustentarse. Así como el ave fénix resurge con renovada fuerza tras su muerte, el ser humano tiene la capacidad de reinventarse, superando sus propias limitaciones y emergiendo con una nueva luz. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.